Los docentes del área de Ciencias Sociales de DPCC, con motivo del 59 aniversario de la creación de la emblemática institución educativa secundaria José Carlos Mariátegui, nos complacemos en presentar el sociodrama basado en la obra cumbre del amauta José Carlos Mariátegui, los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Una de las primeras interpretaciones de la obra de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana del amauta José Carlos Mariátegui es el esquema de la evolución económica. En ella, el amauta señala de que el pueblo incaico vivía con bienestar material. Los alimentos abundaban porque el trabajo era colectivo en la organización colectivista. La conquista realizada por los españoles destruyó la economía socialista incaica, reemplazándola por una economía feudal, es decir, basado en el feudo o latifundio, en la explotación de los pueblos indígenas quechuas aymaras. Los españoles se mostraron incapaces de ser verdaderos colonizadores. Destruyeron la economía agraria de los incas, siendo su principal preocupación la explotación de las minas en la sierra. El oro y la plata les proporcionaba una ganancia más inmediata que la agricultura. ¡Indio, a trabajar! Los 300 años de dominación española se terminaron con la independencia. ¡Caramba! ¡Apúrese! ¡Y una vez! Quienes se aprovecharon de este cambio político no fueron las masas indígenas del país, sino las minorías criollas y españolas, es decir, hacendados en los caudillos militares. El segundo ensayo de la obra de José Carlos Mariátegui se refiere al problema del indio. Dentro del problema del indio, Mariátegui justamente señala, referente a este problema, de que el problema principal del indígena en el Perú no es un problema de cultura, ni de raza, ni de educación, ni de religión. Mariátegui señala de que el socialismo nos ha enseñado a buscar soluciones económicas y políticas. El problema del indígena es sencillamente el problema de la tierra. Eso es lo que señaló Mariátegui. Y la solución del problema indígena tiene que ser una solución política. Y sus realizadores tienen que ser los propios indígenas. El tercer ensayo se refiere al problema de la tierra, el problema agrario y el problema del indio. En ella el amauta señala de que los incas practicaron un comunismo agrario, propiedad colectiva de la tierra cultivable, las tierras de pasto, las aguas y los bosques. Nadie moría de hambre. De igual forma también señala de que la conquista española puso fin al comunismo agrario, sustituyéndolo con un sistema individualista y esclavista, el gamonalismo. El oro y la plata contaban más que el cultivo de alimentos para el pueblo. Hubo muertes masivas en las minas. Por esto faltaban indígenas para trabajar en los latifundios de la costa. Los terratenientes españoles comenzaron la importación de esclavos negros de África. El esclavismo se arraigó en el régimen colonial, viciándolos y enfermándolos. En la sierra
El colonizador español era un buscador de oro y no un creador de riqueza. El rey de España repartía la tierra según la antigua manera, hasta donde alcanza la vista. El problema agrario es, ante todo, el problema de acabar con la feudalidad y con la servidumbre. Solo entonces los intereses de los campesinos y obreros tendrán prioridad. Solo entonces se borrarán la malnutrición y el hambre de nuestro país. El cuarto ensayo se refiere al proceso de la instrucción pública. En ella el Amauta señala de que la educación peruana ha recibido 3 influencias que se suceden en el proceso de la instrucción en la República. Primero la herencia española, la influencia francesa y la influencia norteamericana. De igual forma también señaló de que la educación peruana, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional, un espíritu patriótico, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Cuando en sus programas de instrucción pública el Estado se refiere a los indios, no se refiere a ellos como peruanos iguales a todos los demás, los considera como una raza inferior. De igual forma también el Amauta señala de que España nos legó un concepto eclesiástico y literario de la educación. Hemos cogido la enfermedad de hablar y escribir, y no de hacer, de agitar palabras y no de cosas. También señala de que se llegó a pensar que trabajar era malo y deshonroso. El trabajo manual era para los indígenas. Los grandes defectos en nuestro sistema de educación se debe principalmente a la división falsa entre economía y enseñanza. No se puede hacer reformas de la educación sin realizar primero un cambio radical en el sistema económico y político. Como quinto ensayo de la obra de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, el Amauta se refiere al factor religioso. En ella señala de que la religión de los antiguos peruanos era principalmente un código moral: no mentir, no robar y no ser ocioso. Lo más importante era cómo actuar y cómo no actuar, y no tanto qué creer y qué no creer. Con la invasión española se impuso a sangre y fuego la religión cristiana católica. La conquista fue una empresa militar y religiosa. Soldados y frailes realizaron la conquista. La evangelización o cristianización de los indígenas fue superficial. Los frailes no impusieron el evangelio, impusieron el culto y los sacramentos. Tanto autoridades virreinales civiles y eclesiásticos fueron cómplices y responsables de los abusos y crímenes de los colonizadores contra los pueblos indígenas, a excepción de algunos frailes que alzaron su voz de protesta. Pese a que la religión incaica ha sufrido la agresión, la destrucción y la persecución, hoy ha sobrevivido produciéndose el sincretismo religioso. Como sexto ensayo de la obra del Amauta José Carlos Mariátegui, en ella se refiere al regionalismo y el centralismo. Y allí justamente el Amauta señala de que el regionalismo no es en el Perú un movimiento, un programa, es solo la expresión vaga de un malestar y de un descontento. Los departamentos actuales del país no tienen ni una larga historia, ni una cultura específica que los diferencien o los delimiten unos de otros. Son una herencia de las divisiones artificiales de la colonia. El problema fundamental es otra vez el problema del indígena. Una descentralización del gobierno que hace beneficiar a los gamonales locales sería peor que el gobierno centralista que tenemos ahora. La finalidad de una descentralización del poder no debe ser la separación de las regiones, sino la unión. Los únicos ensayos hacia una descentralización hasta la fecha han sido
ineficaces. El gobierno de Lima sigue nombrando a todos los alcaldes del país y encima nombra a los prefectos y subprefectos para vigilarlos. Finalmente, la ubicación de Lima como capital del país no favorece el desarrollo de las 3 regiones del territorio peruano. ¿No será mejor en el futuro fijar la ciudad capital en la sierra? La respuesta la tendrán las masas campesinas y obreras. Como 7º ensayo, el Amauta se refiere al proceso de la literatura. En ella, el Amauta señala de que mi crítica de la literatura peruana no puede ser imparcial. El espíritu del hombre es indivisible y traigo a mi juicio todas mis pasiones e ideas políticas. La política en mí es filosofía, es religión. Mi opinión es revolucionaria, es socialista, es lo que señala el Amauta José Carlos Mariátegui. Nos dice que la literatura de la colonia no es peruana, es española, es, sin excepción, mediocre también. Desgraciadamente, la mayoría de los escritores de la República hasta ahora han sufrido de una fuerte dosis de nostalgia de la colonia. Y finalmente Mariátegui valora la obra del gran poeta César Vallejo. Referente a él, señala que con César Vallejo, los indígenas del Perú tienen su primer intérprete, desafiando a Dios y al hombre, cediendo de la verdad. Este poeta canta como ningún otro peruano sobre la tristeza y la esperanza de todos los hombres. Esas son las 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana hecha por el gran Amauta José Carlos Mariátegui. Viva los 59 aniversarios de creación de la emblemática institución educativa secundaria José Carlos Mariátegui. Viva los 127 años del natalicio del gran Amauta José Carlos Mariátegui.